Hola, muy buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Lobos presentamos la novela Diario del Asco de Isabel Bono y como introducción a mí no me gustaría hacer un corolario de su obra, premios y demás, sino hacer una introducción un poco más personal, de manera que también vosotros la podáis conocer desde otro punto de vista. Isabel Bono es la observación y la impostura. Es un faro subido en otro faro cuya luz apunta a un infinito que solo ella conoce. Isabel es la cancela que une a la adultez con la inocencia y es capaz de contar las motas de una mariquita de la misma manera en la que adora Becker. Isabel es también cierto silencio, cierto modo de desplazarse por las calles como si cada vez fuesen más estrechas. Por eso a veces huye y otras veces retoza al sol y casi olvida. Isabel sabe del miedo, pero lo nombra únicamente cuando escribe. Quizás sea la manera de mantenerlo a raya y quizá por eso también sabe del dolor y le responde en el lenguaje que eligió para hacer literatura. Isabel mezcla los tiempos, puede hacer montones de lentejas en una oficina mientras la niña que fue compone una obra de teatro. Isabel es una forma de estar sobre la vida y de entender que a pesar de su sentido finalista hay destellos, gente, paisajes, fotografías, canciones, amigos y otros asuntos de máxima importancia como las mariquitas o unos zapatos de fieltro que nos salvan del olvido y nos recuerdan que tal vez nada de lo que sucede sea tan grave. O quizás sí. ¿Quién sabe? Cuenta Mateo, el protagonista, casi en el arranque. Hay días en los que te da el sol en la espalda mientras bebes un sorbo de café y te dices, hasta ahora todo es perfecto, a partir de ahora voy a hacerlo todo bien. Pero el segundo sorbo te supo más amargo. El sol cambió su trayectoria, iluminó un rincón polvoriento que te ha devuelto al desánimo. Podrías levantarte y limpiar con un paño húmedo ese rincón escondido que nunca habías visto. Pero el café y el sol se han enfriado. Antes de meternos con la ronda de preguntas, yo creo que a Isabel le gustaría, ¿no?, saludar y si le parece bien, pues comenzamos un poco con las preguntas. Pues sí, es que me encanta estar aquí porque para mí todo esto es nuevo. Empiezo a creerme el siglo XXI, que nos habían vendido como algo plateado y maravilloso, y yo no lo veía por ninguna parte, pero ahora empiezo a verlo porque pensé que no iba a ser capaz de dar con la tecla. Muchísimas gracias a la Fundación y muchísimas gracias a ti. Lo que tiene que te presente una poeta es que saben cosas tan bonitas. Me da mucha vergüenza cuando alguien me presenta y dice cosas bonitas porque ahora yo tengo que estar a la altura, pero bueno, lo intentaremos. Hay dos cosas, yo creo que en esta última novela, en Diario del Asco, pero también en la anterior, en Una casa de Turque, que a mí me llaman poderosamente la atención, quizás también porque me veo un poco en ellas, que son, por un lado, el fragmentarismo y por otro lado, el tratamiento velado de ciertos temas que, bueno, leyendo un poco y revisando ciertas notas y ciertas críticas que han salido, pues hablan mucho de los temas que aparecen en la novela, pero para empezar, dentro de esta manera liminal tuya de enfrentarte a la narrativa, el uso del fragmentarismo, además presente en las dos novelas, ¿tiene alguna explicación? ¿Te sientes más cómoda en esa manera de estructurar? ¿Por qué el fragmentarismo? Pues mira, yo creo que es porque todavía no sé escribir prosa, estoy aprendiendo. Empecé escribiendo prosa, sin embargo, creo que me ha sido más fácil escribir poemas o adaptarme al lenguaje poético. Entonces, como estoy acostumbrada a escribir poemas y sobre todo poemas muy cortitos, por otra parte, no me gusta la retórica y no me gusta eso que se llama enrollarse, ni describir, del personaje se levanta y vas contando todo lo que... No, yo voy muy al grano y si lo puedo decir en 3 frases, pues... Pero claro, en 3 frases no avanza la novela nunca y tardo muchísimo en escribir prosa por eso, porque terminaría la novela en 5 páginas. Entonces, lo de ir sumando fragmentos es el truco que he encontrado para poder contar una historia. Y supongo que en esta ya pues no le he puesto títulos, por ejemplo, a los fragmentos, los he ido hilando de manera que parecieran uno solo, pero te digo que son trucos y que esto de los fragmentos no es que me siento cómoda, pero porque es lo que sé hacer. Cuando aprenda a escribir bien, ya escribiré novelas del tirón, que es lo que yo quiero.
pero de momento a poquito. Hay una cosa curiosa dentro del fragmentarismo que a mí me interesa personalmente mucho, que es un poco, responde un poco de forma orgánica, ¿no?, a la manera en la que nosotros pensamos, todos pensamos, ¿no? Porque el pensamiento no es ni mucho menos deductivo, ¿no? Una cosa va ordenadamente detrás de la otra, sino que responde más a las estructuras que tú naturalmente utilizas, ¿no? Incluso, pues, autoras que lo han usado, o autoras que a mí me llaman mucho la atención, tipo Margot Glass, ¿no? Habla de que el uso del fragmentarismo responde un poco a una manera de hacer íntimamente femenina, no femenina personificando en mujer o hombre, sino femenino por orgánico, femenino por poco deductivo, femenino por una manera de organizarse mentalmente Sí. en el mundo. No sé yo si es femenino, yo es que creo que el cerebro piensa así, el cerebro no tiene un discurso como los sueños también, ¿no? En los sueños estamos en una habitación y de repente estás en un portal o de repente estás subida en un árbol. Pues yo creo que el cerebro piensa en fragmentos y va saltando, no es lineal para nada, o por lo menos el mío. Y no creo que dependa de femenino o masculino en ningún sentido, es que el cerebro va a saltos, porque se alimenta de lo que ve y vamos cambiando lo que vemos. Entonces, en un libro habría que aprender a contarlo linealmente, que la historia fuera más lineal, pero yo no soy capaz. Y menos en esta historia, porque esta historia sí me pedía que el personaje estuviera todo el tiempo saltando de un pensamiento a otro, porque si lo que escribe es un diario desordenado, tampoco sabemos si lo está escribiendo a mano o si lo está escribiendo mentalmente, pues yo quería ordenar ese desorden. Y que igual luego me lo ibas a preguntar, pero te lo digo ya, que no sé lo que me vas a preguntar, pero me están preguntando mucho por los capítulos 0, que, bueno, tú conoces a Alberto quería que los quitara, que ya no te van a leer este libro nadie, pero es que esos son más que nada el cerebro solo pensando, ahí ya no hay nada. Entonces, por eso son más raros, porque yo entiendo que cueste entrar, pero yo necesitaba plasmarlos así. Y ya dije, bueno, pues lo el grueso de la historia sí la voy a ordenar un poco, pero bueno, está escrita, ya te digo, como eso, lo que has dicho, que el pensamiento no es lineal, y en esta quería que fuera casi solo pensamiento. Y es verdad lo que decía, a ver, que cómo era, imaginación muerta imagina. Yo tenía esa frase permanentemente, intentaba dejar pues una imaginación medio muerta imaginando, ¿no? Y contando a la vez. Entonces sucede todo a la vez, sucede lo que está pensando, lo que está viendo, lo que está contando, lo que cree que va a suceder, lo que quiere hacer y encajarlo todo. Y bueno, pues ha salido esto. Para quien nos esté escuchando y todavía no haya tenido oportunidad de acercarse a la nueva novela, pues como ha dicho ella, está orquestada en 4 partes diferentes. Y tirando un poco de estos temas que yo comentaba al principio, que y están presentes también en el resto de tu obra, yo creo, que es, bueno, la muerte capital dentro de Diario del Asco y la familia. Yo tengo la sensación como lectora de que es un poco una suerte de tapadera, y que debajo de la muerte está muy presente el pasado y la memoria, que debajo de lo que nosotros vemos como familia está muy presente la incomunicación. Es decir, que es como que podrías haber utilizado familia y muerte, pero que debajo hay conceptos que son mucho más amplios, ¿no? O que a mí me parece que te pertenecen a ti, que están en tu poética, en tu manera de mirar, y no sé hasta qué punto estás de acuerdo con esto o es una visión, Sí. una visión mía como lectora. No, sí, es que cuando hablan de comunicación yo sigo el rollo, pero yo no creo en la comunicación. Yo creo que construimos todo el tiempo sobre malentendidos y luego pasa lo que pasa. Y yo creo que en la familia es donde más se construye sobre malentendidos. Y además creo que se construye a propósito sobre malentendidos. En todas las familias hay secretos, en todas las familias sabemos qué temas no hay que tratar porque sabemos lo que va a desencadenar. Luego, claro, hay una reunión, te tomas una copita y ya empiezan a removerse ahí, el fango empieza a salir a la superficie, ¿no? Entonces, para mí la familia es un temazo, como la muerte es un temazo, y tampoco tenía que recurrir a muy lejos, ¿no? Que si ya tengo eso, que es tan grande y tan... Hago mucho este gesto últimamente, parezco malvada, pero no es malvada, es que
hay temas que son como que hay que encajarlos y en la familia nunca encaja todo. Yo creo que no hay familia, las familias que yo siempre he creído que eran sanas y que eran felices, en cuanto ha pasado lo más mínimo, se les ha bajado un poquito, ha habido ahí una placa que se ha deshecho completamente. Entonces a mí me interesa mucho hurgar en esos temas que no sé si es cómodo, pero es que a mí los temas cómodos me aburren. Entonces, a mí me parece que hay muy pocos temas y son amor, muerte y, hombre, familia. Es que a mí me dijo Villagrasa cuando le dije, estoy escribiendo una historia de una familia, ya lo ha dicho todo Shakespeare. Bueno, pero de la mía no ha hablado nadie, la mía inventada, que no es mi familia. Quiero dejarlo claro, que me han dicho, vaya tu familia, ¿cómo estará de contenta contigo? Mis padres no son así, afortunadamente. Mi madre es la mujer menos maniática del mundo. Pero me interesan los personajes que tienen esas debilidades y aumentarlas y ya vas creando ahí eso que a mí me gusta para luego. Me interesa mucho el proceso creativo por lo que vamos esbozando, pues la fragmentariedad, la manera en la que disemina ciertos temas y los amplifica. Habías comentado que este libro parte de una anécdota, como partimos la mayoría, ¿no? De una anécdota, de algo, de un destello, de una imagen que es real, ¿no? Que te es cercana. Y hay una parte de tu proceso creativo que a mí me gusta o me llama la atención mucho y lo has repetido tú en alguna ocasión, que es que olvidas, ¿no? Que cuando te refrescan algunos de los párrafos de las cosas que escribes no los recuerdas, es como si perteneciesen a otra autora, ¿no? Sí, Y sí, me sí. interesa cómo haces el camino, que nos expliques un poco cómo haces el camino o cómo llegas a ese punto, ¿no? De esa suerte de olvido de lo que una misma ha parido, ¿no? Ya, pues yo creo que en mi caso es lógico que me olvide porque escribo todo desde la intuición. Yo no planeé en ningún momento escribir una novela. Yo quería escribir una historia, no sabía si iba a ser una novela, sigo sin saber si las dos que he escrito son novelas, pero siempre, igual que con los poemas, parto de una imagen, como un destello, y entonces de ese destello empiezan lo digo de broma, como Matrix, que me caen los numeritos, pues a mí me van cayendo frases, inmediatamente tengo que apuntarlas porque si no se me olvidan y luego las paso al ordenador. Y bueno, como, yo creo que como me han caído así, pues también se van así. Y se me olvidan. El otro día en la presentación en Málaga, Cristina Consuegra leyó un fragmento que habla de los muertos, de cómo te golpean, y yo estaba oyéndola embobada porque decía, ¡qué bonito! Y le decía, no, qué bonito no, que es mío. Pero yo no me acordaba de haberlo escrito. Me quedaba así una idea, diga, ah, sí, eso me suena a mí, pero no tenía ni idea. Y me da un poco vergüenza no acordarme porque no me vuelvo a leer el libro, porque también digo, ¿para qué voy a leerme un libro que ya he escrito? Pues leo otro de otra persona y entonces no voy refrescando la memoria y cuando tengo que leer algo en público digo, esto lo he escrito yo y a veces me sorprende de dónde me sale cierta negrura, porque luego yo no soy oscura en la vida, en el día a día, pero para escribir me sale como una negrura que no sé de dónde y quizá por eso también se me olvida, para no retener esa parte fea mía, que luego le saco provecho literario, digamos, pero no me gusta a mí tener esa parte que me tira hacia abajo, ¿no? Como una arena movediza ahí en la que caigo, que bueno, que luego salgo, pero... Entonces yo creo que me olvido por eso, porque como llega por la intuición, se va por el desagüe, algo así, no sé. Como, Y el como proceso es proceso, eso. ¿El qué? que como proceso catártico no desmerece. No, no, sí, es maravilloso. Siempre digo, cuando termino un libro es como si saliera de un baño turco, como si me hubieran dado una paliza y me dicen, ¿y te costará mucho? No me cuesta nada. Salgo limpia, salgo feliz y digo, venga, otra historia, ¿dónde? Y me pongo, salgo feliz. Es que para mí es una felicidad tan grande escribir que lo que quiero es más, terminar una cosa para empezar otra y me deshago muy rápido. Luego los personajes sí, porque hablo de ellos, me los llevo encima. Hablo de ellos como si fueran amigos. De Mateo me he dado cuenta que hablo como si fuera un colega. O voy por la calle y digo, oye, Mateo hubiera dicho no sé qué, o a Mateo le gustaría ese libro que veo en una librería, no sé, son tonterías, ¿no? Pero es verdad que los personajes sí se me quedan, los que me caen bien, los que me caen mal. Los que me caen mal se me olvidan. Pero Tirando un Mateo me poco, cae bien, Mateo me cae bien. Me da pena el pobre hombre. No sé. Podía haber sido feliz y no ha sabido.
en la construcción de los personajes, y en esta novela se ve de forma vívida, tiras mucho, a mí me parece muy interesante, o manejas muy bien los universos simbólicos, un poco como decía Perec, ¿no? Utilizando muchísimo lo infraordinario, lo que a menudo nos pasa a todos desapercibidos. Pues no sé, desde el cuadernito de una madre, el reloj de la cocina, la televisión en el padre, todo eso suma y añade, es decir, perfila de manera maravillosa, a mí me parece maravillosa la psicología profunda de los personajes con una capacidad de distanciamiento a través de los objetos que me parece maravillosa. Es decir, lo haces deliberadamente el hecho del pequeño detalle para aumentar la psicología del personaje. Yo no hago nada deliberadamente. Me gustaría hacérmela interesante y decir que sí, pero no. Yo es que creo que vivo fijándome en yo le llamo mis pamplinas, que tengo un cajón ahí con un letrero que pone pamplina y voy guardando ahí los papelitos que escribo. Yo me fijo en las cositas pequeñas, las cosas grandes no me interesan, las historias grandes, los héroes, no. Yo me fijo, pues ahora estoy viendo, por ejemplo, cómo entra aquí la luz y le da la esfera del reloj, y ahí me puedo quedar. Yo debo tener trazas de autismo porque me puedo quedar 2 horas mirando eso, y es verdad que de ahí luego saco para los personajes, porque es que es lo que a mí me gusta contar. Entonces eso es verdad que quizá lo que le da a la historia y a los personajes es como que los hago en 3D, porque no solo, yo no cuento cómo son los personajes, se describen ellos solos por lo que hacen y por lo que no hacen. O yo no describo en ningún momento, por ejemplo, a Mateo, pero Micaela le dice, ¿te pareces a Sandokan? Pues ya el lector, quien no sepa Sandokan, que lo busque en internet, y ya sabe cómo es el personaje. En 3 palabras ya te lo he descrito. Y en lo que me insisto más es en esos detallitos de cómo brilla no sé qué, cómo le da la luz a su taza de café o la luz en la espalda que lo calienta, pero porque son en las cosas que yo me fijo todos los días. Yo me estoy duchando y en invierno y todo con la ventana abierta para que la luz entre y le dé al bol que tengo en la esquina porque me gusta verlo mientras me ducho. Entonces, yo creo que como no he tenido niños y como tengo las mañanas para mí, pues tengo la posibilidad de perder el tiempo en esas cositas, pero es que para mí es ganar el tiempo y es alimentarme. Y luego de ese alimento, pues nutro a mis personajes. Es como soy muy ombliguista, ¿verdad? Es todo como así. No, no, para ¿Pero nada. qué le vamos a hacer? Para nada. Ahí tirando un poco de lo que acabas de decir, que a mí me parece que también es un punto fuerte dentro de esta novela y dentro de tu obra, que es como nos presentas la inocencia, ¿no? Encarnada en Diario del Asco, en la figura de la vecina, para mi gusto, ¿no? Como la inocencia suele aparecer como una figura o un ente salvífico, ¿no? Que se contrapone de manera brutal al mundo aburridísimo y tristísimo de todos los adultos, ¿no? Y en esta novela, a mí esa vecina me parece como un destello de luz dentro de todo el marasmo hasta el que nos ha arrastrado desde el arranque, ¿no? Y es un motivo recurrente el hecho de jugar con esa zona también limítrofe, ¿no? Entre la inocencia perdida, ¿no? O la búsqueda de cierta inocencia y todo el imaginario adulto y toda la pesadez, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra pesadez adulta, ¿no? La cosa es que es curioso, porque yo no hubiera dicho nunca que Micaela es inocente, pero es verdad que tiene esa, bueno, es una niña de 17 años, que aunque a veces es muy redicha, que también Alberto me decía, no es creíble que una niña diga esas cosas. Bueno, yo es que yo tenía un viejo en la barriga, con mi abuela, yo era muy redicha y muy insoportable. Entonces me he vuelto más normal y creo que soy ahora más inocente que antes, fíjate. Entonces yo creo que no, tampoco lo hago a propósito, pero yo creo que es que cierta inocencia sí es necesaria. Y yo procuro, no me tengo por inocente, pero sí soy muy confiada, por ejemplo. Soy súper confiada. Y me gusta alimentar eso. Cuando me veo que desconfío, digo, bueno, para. Hay que confiar, porque si no, entre que no creo en la comunicación y luego dejar de creer en los demás, pues se me caería ya como Mateo, ¿no?
me tiraría por algún sitio como su madre. Yo creo que hay que, no sé si la palabra es inocencia, quizá simplemente no hay que dejar de jugar, no hay que dejar de jugar, y creo que lo que ha salvado hasta ahora a Micaela es que no ha dejado de jugar e intenta que Mateo juegue con ella. No, juega un poco con él también, pero lo que quiere es que juegue con ella, porque creo que ya jugar es lo único que le queda de la infancia, ¿no? No es que haya tenido, como ella dice, yo no he tenido una infancia infeliz, mis padres se quieren, mis padres tal, pero ella no le encuentra aliciente a esto con 17 años, ¿no? Y el momento inocente para mí es cuando nace el sobrino, tampoco vamos a destripar, bueno, se puede destripar, pero bueno. Cuando nace el sobrino y ahí se da cuenta que su sobrino la salva de tener que vivir. Ya al tener un sobrino como que desplaza el amor de sus padres y ella puede desaparecer. Y eso me parece el momento inocente de Micaela. Yo creo que va en escalada, ¿no? Ella en la aparición, porque a Sí. pesar de ser resabiada, porque en efecto en sus diálogos lo es resabiada, pero sí es fresca, es como una, de repente que se abre una Sí. puerta en la historia, ¿no? De frescura, entra aire, sea del tipo que sea, ¿no? Sí, sí, Y sí. ahí la inocencia, el juego, todo lo que se asocia a la libertad incluso, ¿no? De Sí. permitirse ciertas licencias. Yo creo que ella encarna muy bien esa frescura, un poco un punto de confianza en la existencia. Sí. Y también yo creo que cuando cuando yo, mientras, ya sabes que cuando escribo no estoy pensando en el lector, pero se la dejé a un amigo que es muy buen lector, a mi amigo Pablo, y Pablo me dijo, menos mal que en el segundo capítulo aparece Micaela, porque si no la novela, qué triste, qué oscura, qué pesada, y de pronto es eso que tú has dicho, es la luz, se abre una ventana y entra la luz, aunque tenga un futuro muy negro, pero es verdad que la historia necesitaba luz y yo quería que jugaran, yo quería que ella lo embaucara a él, pero todo eso fue posterior, ¿eh? Ya te digo que voy construyendo sin saber dónde voy, no me dejo, digo, mañana voy a escribir tal cosa, no, me dejo ir con ellos, voy paseando con los personajes y yo, por ejemplo, en un momento digo, bueno, y Mateo, ¿por qué no se enrolla con Micaela? ¿Va a ser gay? Y me quedé pensando y dije, bueno, a ver qué me dice mañana. Y lo dejé ir un poco y digo, no, Mateo no es gay. Y fue como, yo voy descubriendo quiénes son con ellos y voy descubriendo la historia según avanzo, ¿eh? Lo único que sí tengo desde un principio es la primera frase de la que tengo que tirar y me gusta tener la última frase con la que acaba el libro. Si no tengo la última frase, yo creo que sería incluso capaz no sería capaz de escribir. Tengo que tener siempre el final. Igual por eso no termino casi nunca nada. Tengo ahí cosas abandonadas porque no tengo la última frase. Es lo único que necesito. Y lo de en medio se va construyendo. Depende de la luz, depende de cómo me levante yo. Por eso te digo que funciona igual que con los poemas. En prosa funciona igual, intuición. Necesaria además en los tiempos que corren Pues para sí, tirar un porque poco. tenerlo, sí, sí. El otro día hablamos también de eso, de que ahora no teníamos certeza. Y yo decía, pero ¿cuándo hemos tenido certeza? Nos creíamos que teníamos certeza. Yo no, yo voy sin certeza siempre. No sé, creo que es la manera más bonita, ¿no? de ir. No sé. A pesar de todo lo que hemos estado aquí comentando con respecto a la novela, luego para que el público no se vaya con una falsa idea testamentaria, ni mucho menos, yo creo, con una opinión personal, evidentemente, que Isabel conoce muy bien y se adentra muy bien en la realidad más nuestra, más humana, y yo creo que cualquier lector que se acerque a su novela se va a ver representado pues en la cantidad de imágenes, de la forma tan maravillosa que juega con los símbolos, en cómo perfila y pincela la psicología de los personajes y en cómo evoluciona. Así que yo hago un llamamiento para que realmente entren en este diario de Lasco, aunque el título no sea muy No, halagüeño, sí. porque yo creo que van a aprender y se van a ver reconocidos en muchas de No, las y dinámicas. y otra cosa que el otro día en la presentación en Málaga, luego me regañó mi tía, que mi tía es súper fan mía, súper lectora, y como voy nombrando, cuando me entrevistan, nombro tus autores favoritos, voy nombro a Beck, a Skilsen. Mi tía, no voy a decir la edad porque es muy presumida y si la digo me mata, pero pasa de los 80 años.
Me dice, pues yo quiero leer a esos autores. Oye, que se han leído todos los libros de Askilsen y está flipando, una mujer, y se ha leído a Becker y se está leyendo pues todo. Hombre, ya leía, pero no leía a mis autores. Y entonces me dijo, cuando presentas el libro, parece que estáis hablando de un libro muy triste. Dice, y no es un libro triste. Es un libro en el que yo me lo he pasado bien, incluso me he reído. Y yo quería dejarlo ahí, que si mi tía se ha reído con el libro, es que no es, no es un plomo. Yo también lo confirmo. Y si te parece bien, podemos pues, leernos un trocito que te apetezca. Voy a buscar un trocito. También me dicen que el libro es muy poético y yo decido que no me voy a deshacer de la poesía que se me escape, porque ya que voy intuitivamente, pues venga, pues para adelante, ¿no? Voy a leer un poquito de esa parte que quizás sea la que dicen que de esas partes poéticas, que yo me cuesta encontrarlas, pero bueno, creo que se referirán a esto. Soy un animal muy lento que espera su ración de amanecer con los ojos vendados. Tengo las venas heladas, son culebras de río. No tengo más. No tengo cola que se aferre a ninguna rama. Tengo prisa. Los animales, como yo, sabemos que hagas lo que hagas, el amanecer llegará a su hora, no antes. El sueño no llega. Me cuento los dedos, cuento las sombras, cuento cada pliegue de la sábana, cuento camaleones muy pálidos atravesando aros de fuego. Cuento cada dolor de cada vértebra y me sigue sobrando noche. Una maravilla y que acertado. Sí, señora. Pues Isabel, un placer pasar ha sido cortísimo y ha sido genial, la verdad. Y muchísimas gracias a la Fundación Carlos de Mundo de Ori por permitirnos esta conversación que hacía tiempo que no teníamos oportunidad de compartirlo. Muchas gracias, de verdad. Creía que lo iba a pasar muy mal y me ha encantado. Gracias.